El Señor Jesús les bendiga. Estamos muy contentos de que nos puedan seguir en nuestro canal de YouTube. Esperamos que esta predicación pueda ser de gran bendición para su vida y pueda provocar fe en el corazón de cada uno del que la escuche. El Señor Jesús les bendiga. Proverbios capítulo 13 y el verso 12 dice así la palabra en el nombre de Jesús: esperanza frustrada, corazón afligido, pero el deseo cumplido es como un árbol de vida. Voy a repetir una vez más: esperanza frustrada, corazón afligido, pero el deseo cumplido es como un árbol de vida. Gloria al Señor Jesucristo. Hemos cantado, hemos orado y creo fielmente que el Señor tiene algo para nosotros en esta noche. Gloria al Señor. ¿Qué le falta a nuestras oraciones? ¿Qué le puede estar faltando a nuestras oraciones? Muchas veces cuando nos referimos al ámbito espiritual de la oración, hay ciertos factores o elementos que a veces estorban o causan un impedimento para el ver el cumplimiento de esas oraciones o peticiones que estamos elevando delante del Señor. Pero una de las cosas, hermanos, que atormenta y que yo considero que carga el corazón de una persona es el toparse constantemente con oraciones no contestadas, porque una esperanza que se demora es como una punzada al corazón, dice el proverbista Salomón. Sin embargo, podemos, hermanos, considerar que hay ciertos aspectos en el camino de la oración que muchas veces nosotros no nos tomamos la tarea de averiguar qué pueden estar afectando en nosotros, de qué manera podemos cambiarlos y sobre todo por qué no estamos viendo los resultados por los cuales estamos orando. Cuando yo sacaba esta enseñanza, leía una ilustración, una anécdota que me llamó mucho la atención de cierto rey de una ciudad que él quiso hacer algo diferente, quería llamar la atención de alguien, y él a propósito dice que mandó a colocar una gran piedra en el camino, y cuando colocó esa piedra en el camino era la calle principal donde entraban los comerciantes al pueblo. Y él dice que al momento de colocar eso se escondió a ver cuál era la reacción de las personas. Dice que muchos comerciantes adinerados empezaron a pasar y a caminar por ese lugar y simplemente evitaban la piedra. Algunos otros empezaban a criticar y decir por qué este rey es tan descuidado y no le da mantenimiento a las calles. Pero sin embargo, al pasar varios tiempos, hubo un hombre muy sencillo, un campesino que llevaba su canasto de verduras. Y cuando él se aproximó a la piedra, dice que él lo que hizo fue poner sus verduras, su canasto a un lado y empezar a empujar la piedra una y otra vez. Este hombre lo intentó una y otra vez hasta que con mucha fatiga lo logró alcanzar. Mientras él se agachaba para recoger sus verduras, se dio cuenta que donde estaba la piedra que había movido, había una bolsa, una cesta llena de monedas de oro, con una nota del rey que decía: este oro es para aquella persona que ha tomado la carga o la molestia de mover esta piedra. Hermanos, ese campesino al final del día fue el único que no quiso ignorar ese obstáculo que impedía la libertad en el camino, porque fue el único que creyó que esa acción podría traerle un beneficio más allá de simplemente ser un obstáculo para él. Y yo de igual manera considero que hay muchos que están oyendo mi voz en esta noche, que han visto obstáculos en su oración que les impide ver esos tesoros que Dios quiere proveer por medio de la oración. Pero el problema radica en que muchos no se están tomando el tiempo para atacar o quitar esos obstáculos que a lo mejor están frenando la oración. Y a raíz de eso, muchas veces creyentes considero que viven desanimados o frustrados, desistiendo en la oración, porque piensan que todo tiene que ver con Dios, piensan que la oración gira alrededor de Dios. Y quiero que entienda esto: cuando se refiere a la oración y Él es el que nos responde y Él es el que nos suple, no todas las cosas dependen de Dios. Hay cosas que nosotros debemos de cambiar, cosas que nosotros debemos de implementar en la oración. Sin embargo, aunque nosotros como hijos de Dios no conocemos los pensamientos de Cristo, no significa que la Biblia no nos revele los ingredientes para elevar oraciones efectivas, libres de obstáculos
obstáculos que interrumpan el cumplimiento de esas peticiones. Es por eso que hay que entender, hermanos, que la oración no solamente consta de hablar o de articular palabras, sino que la oración va acompañada de los ingredientes correctos que la Biblia nos revela a través de ello. Solo que la pregunta que debemos de hacernos en esta noche es: ¿cuáles son esos factores que muchas veces nos hace falta en nuestras oraciones? Y es ahí donde vamos a tocar el primer punto. Una de las cosas que le puede estar faltando a nuestras oraciones es fe. Ese es uno de los primeros ingredientes que considero que le puede estar faltando a nuestra oración: fe. Santiago capítulo 1, versos 6 al 7 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Aquí es donde yo quiero entrar. Muchas personas dentro de las iglesias piensan que hay oraciones que no son contestadas porque no son la voluntad de Dios, o porque no estoy usando las palabras correctas o el vocabulario correcto, pero nunca nos ponemos a analizar si nuestras oraciones están siendo acompañadas de fe. Porque hay que entender, hermanos, que fe no es solamente creer que Dios puede hacer algo por mí, sino fe es confiar que lo hará en mi vida. Amén. Lo voy a repetir: fe no es solamente confiar que Dios puede hacer algo por mí, sino que fe es confiar que lo hará en mi vida. Y es ahí donde se origina, hermanos, uno de los primeros errores en nuestras oraciones. Hay gente que ora diciendo: sí, Dios todo lo puede y no hay imposible para Él, pero en el momento que terminan de orar, se ponen a buscar soluciones baratas que acarrean resultados que terminan saliendo más caros al final del día. Usted clama que Dios todo lo puede, pero usted empieza a buscar soluciones limitadas, baratas, que le traen más repercusión negativa a su vida. Porque hay una cosa muy diferente, y es decir: Dios puede hacer un milagro, pero al final no confiar que Él lo hará en mi vida. Entonces son dos cosas totalmente diferentes. Y una de las cosas o artimañas que el diablo busca constantemente robarle de anticipado es su fe. Porque la fe, hermanos, sin la fe en las oraciones son solo palabras llenas de sentimientos, pero sin un efecto en la esfera espiritual. La fe es un ingrediente esencial en las oraciones, porque simplemente serían palabras lindas, elocuentes, las que usted está elevando, pero sin el elemento principal que mueve la atmósfera espiritual, que es la fe. Es por eso que Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora imagínense cuántas oraciones nosotros hemos elevado, impulsados solamente por un deseo o por una necesidad, pero sin el ingrediente principal, que sigue siendo la fe. Incluso yo como hijo de Dios, cuando estaba más pequeño, llegué a pensar que la fe es algo que Dios necesita como una licencia o como una validación para poder actuar en mi necesidad. Pero el verdadero trabajo, de la fe inicia en nosotros para generar una convicción y un carácter de firmeza, sabiendo que yo puedo descansar como hijo en el poder de mi Dios, aunque los vientos estén soplando sobre mi vida. Ese es el efecto de la fe. La fe no es solamente decir: si yo miro fe en tu vida, yo voy a contestarte. No, lo que Dios quiere es ver fe en nuestra vida para que diga: ese hijo mío está dependiendo de mí, ese hijo mío cree que yo puedo hacer algo por él. La fe no tiene que ver con Dios, tiene que ver con nuestras vidas. Aleluya. Pedro tuvo fe para bajarse de la barca. La Biblia dice que Pedro bajó y descendió y empezó a caminar de la barca. La fe le sirvió para bajarse de la barca, pero cuando se topó con los vientos y los truenos que estaban alrededor de él, empezó a hundirse. Entonces muchas veces tenemos fe para bajarnos de la barca, pero no para caminar hacia las promesas que Dios
tiene para darnos. Es por eso, hermano, que nunca fue una casualidad que Jesús se durmiera en la barca y que los discípulos empezaran a experimentar los vientos sobre su vida, porque lo que Jesús quería hacer, revelar a sus discípulos, es que aunque parezca que está Él en silencio, en su tormenta, en su dificultad, mientras su fe esté puesta en Él, nada le apartará de ver su gloria en las dificultades más grandes. Si Dios está en mi tormenta y aunque parezca que está en silencio, pero si Él está ahí, eso me da la seguridad de que algo va a suceder en medio de cualquier dificultad. Juan capítulo 11 y el verso 38 dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo pues: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Cuando Jesús llegó a la tumba de Lázaro, hermano, dice que había una piedra enfrente de la tumba. Y de igual forma, hermanos, hay piedras de incredulidad en nuestras peticiones que nosotros hemos permitido que se establezcan a causa de la duda. Así como había una piedra en la tumba de Lázaro, muchas veces hay piedra de incredulidad para que nosotros podamos ver el cumplimiento de milagros en nuestra vida. Porque la incredulidad, y quiero que note esto, la incredulidad de Marta, hermanos, no inició cuando Jesús se paró delante de la tumba de Lázaro, sino que inició en el momento que Jesús llegó tarde a su necesidad. Ahí empezó la incredulidad de Marta, en el momento que Jesús llegó tarde, porque ya estaba muerto, porque ya llevaba muchos días muerto. Fe, hermanos, fe no es orar y creer que Dios tiene que responder cuando yo quiero. Fe es creer que Dios responderá y lo hará en el tiempo perfecto de su voluntad. Y eso es lo que Marta no entendió. Y eso es lo que le está robando la fe a muchos. El no ver a Jesús en el momento que ellos quisieran que apareciera. Muchas veces oramos y queremos que Jesús aparezca, pero como no apareció a lo que yo creo que tendría que haber aparecido, por eso empieza a entrar la duda. Y esa no debería de ser nuestra acción en la fe. Fe es seguir confiando, seguir creyendo que Dios va a obrar, que Él va a actuar en el momento indicado. Es por eso que en el momento que Jesús vio la incredulidad de Marta, le respondió con una pregunta: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Marta le está diciendo a Jesús: tú mejor que nadie sabes que el primer requisito es creer en mi poder. Tú sabes, Marta, que el primer requisito que yo demando para que cosas gloriosas sucedan es el creer. ¿Qué es lo que te está sucediendo? Y mucha gente está así: quiero ver tu gloria, quiero ver tu poder, pero no están agregando el ingrediente más importante en la oración, que es creer. Aleluya. A muchos les gusta creer cuando todas las cosas van cobrando sentido conforme a una perspectiva lógica. Mucha gente dice: si yo tengo un Dios de poder, porque lo estás viendo de una manera lógica, actuar en tu necesidad. Pero cuando no lo ves de una manera lógica, cuando no le ves sentido a las cosas y empiezas a ver que todo no toma el orden que tú quisieras, es ahí donde tu fe empieza a menguar. Es ahí cuando tu lógica te empieza a traicionar y tú dices: las cosas no están tomando el orden como tú las pediste. Pero es ahí donde la fe entra para decirte: aunque no esté tomando el orden que tú quieres, está tomando el orden que Dios sí ha establecido para tu situación. La Biblia dice en Santiago capítulo 1 y el verso 6: porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. En otras palabras, hermanos, elevar oraciones desde un corazón afligido y preocupado hacen que sus oraciones se ahoguen en la duda. Y es ahí donde usted empieza a ser arrastrado por sus emociones fluctuantes que por una fe firme en el poder de Dios.
no hay nada más terrible que elevar oraciones desde un sentimiento negativo por la aflicción y no con una certeza de que Dios puede obrar con seguridad en nuestra situación. David dice algo bien puntual en el Salmo 125:1: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Gloria al Señor. El segundo punto que le puede estar faltando, o ingrediente que les puede estar faltando a su oración, es conocimiento de la voluntad de Dios. Mire lo que dice Primera de Juan capítulo 5, verso 14 a 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Una de las cosas que la Biblia no limita es que no podemos orar por cualquier cosa, pero sí nos enseña que todas las cosas por las cuales oramos, hermanos, deben de ir correctamente alineadas a la voluntad de Dios. La Biblia no le dice no ores por esto, o si ora por esto o no por esto, no. Pero lo que la Biblia sí te enseña es que tu oración debe de ir alineada a la voluntad de Dios, porque a lo mejor los planes que tú estás haciendo no encajan con los planes que Dios tiene, o en vez de traerte un beneficio esa oración, puede apartarte del propósito que Dios tiene para tu vida. Incluso hay oraciones que elevamos muchas veces motivadas por situaciones o sentimientos negativos. Es por eso que aquello que no va conforme a la voluntad de Dios se constituye como pecado. La palabra pecado en el griego significa amartilla, que significa fallo en la meta o no dar en el blanco. Eso quiere decir que cuando nuestras oraciones o peticiones en el momento que salen no dan en el blanco de la voluntad de Dios, se transforman en vez de un beneficio, un peligro para nuestra vida espiritual. Y eso es lo que nosotros muchas veces no discernimos. Usted simplemente eleva oraciones, pero cuando no dan en el blanco o en el punto de la voluntad de Dios, eso en vez de traerte un beneficio puede ser algo peligroso que atente contra tu vida espiritual. Y una de las cosas que muchos les cuesta discernir es cuando están orando solamente por satisfacer un deseo carnal o por querer algo por encima de la voluntad de Dios. Hay gente que se empecina en que yo quiero esto y quiero esto y quiero esto, aunque esté saliéndose de la voluntad de Dios. Y eso es lo que a veces no discernimos en las oraciones. Y es ahí donde muchos empiezan a abandonar el evangelio y abandonan a Dios, porque piensan que Dios es un genio de la lámpara, que yo lo froto con la oración y Él tiene que aparecer y cumplir los deseos que yo quiero. Porque si Dios dice que yo oro y Él me contesta, entonces tiene que contestarme esta petición. Pero hermanos, debemos de entender que nuestra vida está para que se haga la voluntad de Dios y no para que se haga mi voluntad. Las oraciones no son para que se te antojen tus deseos, sino para que la voluntad de Dios se manifieste a través de nuestra vida. Gálatas capítulo 5 verso 17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Eso es como si una mujer casada empieza a decir: oh, yo ya no me siento a gusto con el esposo, Señor, quítemelo, cámbiamelo, deme otro, el de la otra hermana me gusta, yo quiero, Señor, que me dé ese esposo, yo quiero a ese hombre. Obviamente Dios no va a contestar a esas oraciones. O como que alguien orase y le dijera: Señor, esa persona me ofendió, mande fuego sobre ella, consúmalo porque me hirió, me golpeó. Obviamente esa oración no se va a alinear a la voluntad de Dios. El hecho tampoco de tener una enfermedad y decir: Señor, yo soy su hijo y estoy enfermo y usted tiene que sanarme porque tiene que sanarme, tampoco puede ser así, porque puede ser que esa situación Dios la esté encaminando para algo mucho mayor de lo que tú estás viendo en ese momento. Y Pablo encaja en ese perfil. Pablo fue un hombre de Dios, ungido por Dios, que escribió varias epístolas, varias cartas a la iglesia, pero aún así, en el momento de su aflicción o de enfermedad,
Dios no lo sanó automáticamente. Dice que él tenía un aguijón en la carne, pero en vez de recibir esa sanidad por la cual él estaba buscando, Dios le respondió que aprendiera a confiar en él. Note que Pablo no había orado una oración motivada por un deseo carnal o por algo que no fuera una legítima necesidad en su vida. Pablo tenía un aguijón, algo que le aquejaba, algo que le limitaba a su perspectiva para desarrollar su ministerio, para desenvolverse en lo que él estaba haciendo. Segunda de Corintios capítulo 12 verso 8 dice: respecto a lo cual 3 veces, dice Pablo, he orado o he rogado al Señor que lo quite de mí. Esas 3 veces que menciona Pablo en el hebreo era una figura de expresión que significa Pablo había orado repetidas veces, persistentemente. Señor, he orado persistentemente por la misma necesidad en mi vida. Ahora quiero que note algo bien importante en la oración de Pablo. Él está orando por la cosa correcta. Tenía un aguijón, tenía una enfermedad. Él estaba orando por la cosa correcta. Él estaba orando de la manera correcta. Y también estaba orando al Dios correcto. Pero Dios nunca le contestó de la manera en la que Pablo esperaba. Mire ahí la diferencia. Pablo estaba orando al Dios que todo lo puede, por una necesidad de verdad que tenía en su vida, en el momento correcto, pero Dios no le respondió de la manera que él esperaba. Sin embargo, Pablo no recibió, en vez de recibir la respuesta que él esperaba, él no tomó una actitud de irse en orgullo contra Dios, de molestarse contra Dios. Pablo, el hecho de no recibir su petición conforme a su necesidad, tampoco fue algo que diera inicio a él empezar a levantarse en una molestia, de que lo motivara a dudar de los propósitos de Dios. Pablo no dijo: bueno, este es el Dios que yo me he sacrificado, que yo he predicado, y mire dónde está su poder, no me quiere sanar. No, Pablo no se fue contra la voluntad de Dios. Pablo no empezó a discutir contra los planes de Dios. Pero lo que Pablo sí pudo ver en ese proceso continuo de sus oraciones es que Dios tenía un propósito mayor por encima de su sufrimiento. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué maravilloso discernimiento que Pablo pudo recibir en su necesidad! ¡Aleluya! En 2 de Corintios capítulo 12, el verso 9 al 10 dice: y me ha dicho: bástate mi gracia, hablándole Dios a Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora habla Pablo: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Ponga atención a lo que le estoy leyendo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozaré en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En otras palabras, Pablo está diciendo: yo no debería gozarme por estar débil, yo no debería regocijarme porque estoy angustiado, en necesidad ni perseguido. Eso no debería ser un motivo para mí alegrarme, pero por amor a Cristo, de buena gana, dice Pablo, permitiré que Él sea glorificado en todas aquellas cosas que me aquejan. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es cuando nosotros entramos a ese punto de la oración! Cuando decimos: Señor, si tú me has dicho que no quieres contestarme conforme a lo que yo quiero, Señor, de buena gana y por amor a tu nombre, me voy a regocijar en todas estas cosas para que tu nombre sea glorificado. Pablo, hermanos, pudo llegar a la conclusión de que la voluntad de Dios era mucho mejor que una respuesta directa a sus oraciones. Mire el entendimiento de Pablo. Digo, Pablo, el Señor, digo, Pablo dijo al Señor: Señor, yo prefiero que tu voluntad sea hecha en mi vida antes de recibir una respuesta a mis necesidades. En 2 de Corintios 12:7, Pablo dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. En síntesis,
Si algo necesitamos, hermano, aprender de la oración, es que la oración debe de cambiarnos a nosotros primero, antes de cambiar nuestra situación a nuestro alrededor. Su oración no debe de ser simplemente una válvula de escape para que sus antojos o sus deseos sean cumplidos, no, sino que la oración debe de ser una atmósfera que lo envuelva y que lo transforme y lo nutra y le llene de fe para creer en algo mucho mayor a lo que usted está pidiendo. Es por eso que la Biblia dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, porque lo que el Señor está diciendo, ni el sueño más grande, ni la petición más grande que tú me leves van a ser superiores a los planes y a los propósitos que yo tengo contigo. Aleluya. Eso es lo maravilloso de la oración. A lo mejor usted lleva tiempo orando por una persona que lo irrita, alguien que le causa malestar en su trabajo, en la familia, y usted dice: Señor, mire, esta persona me irrita, me causa situación. Pero a lo mejor ese ambiente o esa persona es la que Dios está utilizando para enseñarte humildad, para enseñarte mansedumbre, para que aprendas a revelar el carácter de Cristo. A lo mejor usted lleva tiempo orando por una sanidad física o emocional y diciendo: Señor, tú conoces mi corazón, y Dios no ha actuado nada. A lo mejor, hermano, lo que Dios está haciendo es que a través de esa petición su fe empiece a ser más exponencial cada día más. Su fe empieza a crecer mayor, que sea mayor la gloria de Dios, y que a través de ese testimonio alguien pueda ser alcanzado en el nombre de Jesús. Pero necesita un proceso. Romanos capítulo 8, verso 28 dice: sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Cuando hablamos de propósito, hermano, no me piense solamente en una posición o en un ministerio o un liderazgo dentro de la iglesia. Hay lecciones que Dios nos enseña a través de un no en nuestra vida. Hay lecciones que Dios te está enseñando a tu vida a través de un no. Porque, hermanos, hay propósitos que Dios quiere cumplir en nuestra vida. Oiga, hay propósitos que Dios quiere cumplir en nuestra vida en la situación tormentosa que nosotros estamos atravesando, y que nadie más puede vivir, sino que tú debes de ser el instrumento que Dios quiere usar para que su gloria sea vista. ¡Wow! ¡Qué maravilloso eso! Es por eso que los propósitos de Dios van mucho más allá de una posición, van mucho más allá de un liderazgo. Muchas veces nuestras situaciones son los propósitos que Dios quiere usar para alcanzar a otras familias. Aleluya. Incluso hay oraciones que cuando Dios no las contesta, no es solamente para bendecirte a ti, sino que es una oración contestada para tu vida, que está siendo encajada para que tú te conviertas en la respuesta de alguien más en necesidad. Pero eso solamente lo comprendemos cuando vamos siendo elevados en nuestras oraciones. Aleluya. La tercera cosa que le puede estar faltando a nuestras oraciones es sinceridad. Sinceridad. Santiago capítulo 4, verso 3 al 4 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Uno de los mayores errores que muchos hemos cometido a la hora de elevar oraciones es que pensamos que podemos usar a Dios para obtener un beneficio para nuestra vida y seguir viviendo de la misma manera pecaminosa y fuera de la palabra de Dios. Ese es el peor error que puedes hacer a la hora de elevar una oración, porque te engañas a ti mismo. Crees que puedes usar a Dios para satisfacer tus deseos y seguir viviendo de la misma manera. ¿Cuántas personas han orado por más casas, por mejor dinero, o por tener una buena posición? Y está bien hasta cierto punto, pero si eso va a ser para destrucción de tu vida, ¿dónde está el beneficio? ¿Dónde está el beneficio para tu vida espiritual? Simplemente quieres usar a Dios para que alguien te mire, o quieres usar a Dios simplemente para estar en una mejor posición y que vean que yo puedo ser capaz de desempeñar cierta cosa.
Usted puede engañar a su pastor, puede engañar a su familia, puede engañar a su esposa, puede engañar a la iglesia, pero el único que usted nunca va a poder ocultar en las intenciones de su corazón, ese se llama Jesús. Él conoce las más mínimas intenciones dentro de su vida. Dios conoce para que usted quiera un aumento de salario. Algo que usted debe tener claro es que Dios nunca va a financiar una vida para que viva en pecado. Dios nunca le va a financiar para que usted se hunde en el pecado, ni para que lo lleve a destrucción. Jamás va a hacer eso. Porque aún la Biblia dice: ¿quién de vosotros, siendo padres malos, les das una piedra a tus hijos? Ustedes le dan buena dádiva a sus hijos. Y si su hijo le pide una pistola, usted no se la va a dar. Si su hijo le pide un tanque de gasolina, usted no se lo va a dar. Porque usted dice: eso te va a afectar, eso te va a destruir. Y eso es igual con nuestras vidas. Hay cosas que nosotros pedimos simplemente porque creemos que eso nos va a llenar, pero lo único que termina haciendo es destruyéndote y apartándote del plan que Dios tiene para ti. Y ese es el problema, hermano, cuando nuestras oraciones no van acompañadas de sinceridad delante de Dios, porque se terminan convirtiendo en palabras sin sustancia, sin sentido, sin fe, que es lo tremendo. Es ahí donde nace, aleluya, la razón por la cual debemos aprender a orar con propósito y con sinceridad. Porque si su oración, lo principal no es darle la gloria a Él, si en su oración, por lo más mínimo que usted esté pidiendo, si lo primero no es glorificarlo a Él, en ese momento su oración dejó de ser sincera delante de los ojos de Dios. Si alguien conoció que es aprender a ser sincero delante de Dios, ese fue David. David aprendió que era ser sincero con Dios antes que cualquier cosa. En el Salmo 51, versículo 6, David se acerca delante del Señor y dice unas palabras poderosísimas: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. David dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. David no le dijo: Señor, restituye mi ministerio, Señor, restituye mi reinado, Señor, mira que no pierda mi fama. No, David fue sincero, le dijo: Señor, he transgredido tu ley, he pecado delante de ti. Me presento, Señor, no porque sea bueno, sino porque reconozco mi condición, y por eso te pido, Señor, que examines mi corazón, Señor. Señor, te pido que me limpies, que me restaures. En el momento que David empezó a abrir su corazón y a desnudar sus fallas y sus errores, en ese momento captó la atención de Dios. Porque sabe, si algo le gusta a nuestro Dios, es que usted voluntariamente aprenda a desnudar su corazón delante de Él, que aprenda a ser transparente, que antes de pedirle mejor le diga: Señor, escudriña mi corazón, mírame, Señor, que haya ese pecado, aún de las cosas que desconozco, Señor, perdóname. David le dijo al Señor. Y es ahí cuando nosotros empezamos a ser sinceros y empezamos a hablar en verdad con el Señor. En ese momento usted empieza a obtener una llave en la oración, hermano, que lo transporta a mayores bendiciones en lo espiritual. Aleluya. Pero se necesita aprender a ser sincero. La Biblia dice: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. A lo mejor lo que ha estado afectando tu oración y ha estado frenando esa respuesta es que no has sido sincero con Dios ni contigo mismo, porque sabes que estás pidiendo algo que realmente a lo mejor no va conforme a la voluntad de Dios. Y por último, quiero terminar con este punto. Lo último que le puede estar faltando a nuestras oraciones es constancia. Hermanos, yo he escuchado muchas personas decir: pastor, pero si he orado al Señor, yo le he pedido esto y lo otro. Sí, pero a lo mejor han sido oraciones baratas de 5 minutos, y ahí a veces ni en la comida ora, a veces ni cuando está almorzando ora, y cuando usted le pide una vez al Señor, usted quiere que Dios ya le conteste. No, hermanos, se necesita constancia. Lucas capítulo 18, verso 1 dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Uno de los requisitos indispensables en nuestra oración es la constancia. En la constancia, voltear,
golpear con la constancia. Cuando usted es constante en la oración, usted está diciendo: Señor, yo estoy determinado a creerte y a saber que tú me vas a responder cuando tú quieras, pero yo no voy a dejar de clamar. Y eso fue lo que representó esa parábola. Esa mujer todos los días subía y subía: hazme justicia con mi adversario, hazme justicia con mi adversario. Y este hombre dijo: bueno, yo no temo a Dios ni respeto a los hombres, pero porque esta mujer me ha cansado y sé que nunca va a frenar de venir, le voy a responder lo que ella necesita. Oh, hermanos, si nosotros entendiéramos lo maravilloso que es mantenernos orando, porque te hace depender de la voluntad de Dios y saber que Él tiene todo el poder para responder en nuestras necesidades. Aleluya. Es momento de que le cambie su oración y en vez de ser tanto lamento, mejor empiece a trabajar en esas cosas que a lo mejor están frenando su oración. Deje de hacer tanto llanto y tanto lamento y mejor, en vez de preocuparse, ocúpese en las cosas correctas que debe de ir cambiando en la oración. No crea que a Dios lo vamos a impresionar con una buena oratoria, con una buena palabra y con una buena oración. No, hermano. Usted puede orar 5 minutos, pero si ora con fe, con constancia, con determinación, con seguridad en Él, tenga por seguro que las ventanas de los cielos se van a abrir sobre su vida. Aleluya. ¿Por qué no levanta una oración ahí y le dice: Señor, perdóname, Señor, porque a lo mejor lo que he estado pidiendo no se alinea a tu voluntad? O a lo mejor me ha hecho falta fe, Señor. He creído solamente en un momento de emoción, de arrebato, porque miro que algo se abre, pero en el momento que todas las cosas se vienen abajo, he dudado, Señor. He dejado de desistir en la oración. En este momento de dificultad, Señor, apenas si he podido orar, Señor. Apenas si me da las fuerzas y el ánimo para postrarme y adorar y buscar tu rostro. Pero en esta hora quiero ser sincero y decirte, Señor, si hay alguien que le está costando orar, Señor, si hay alguien que le está costando buscar en intimidad, en el nombre de Jesús, Señor, inyecte en esa vida una dosis de fe, Señor. Pongan en constancia, pongan en fervor, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre